Ahora conectamos con el director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán, Sergio Aguilar Escalante. Muy buenos días, muchas gracias a… Hola, Belina. Muchas gracias a la invitación de la Universidad Modelo, a la doctora Silvana, que por este foro y por darnos la oportunidad de platicar con ustedes. Pues la perspectiva del gobierno del estado desde el punto de vista de movilidad, pero más desde el aspecto de cambio climático por parte de la dirección de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que por un aspecto técnico en general, ¿no? Entonces, si empezamos, por favor, con la primera lámina. Bueno, pues voy a empezar primeramente hablando de aspectos previos que nos llevan o nos proporcionan mucha información respecto a cómo está el componente de movilidad, pero desde la perspectiva de cambio climático, como comentado. Empezamos este trabajo hace un par de años, de hecho el año pasado actualizamos el inventario de gases de efecto invernadero, que ya ya era necesario actualizarlo, y a raíz de eso notamos algunos datos interesantes al respecto en cuanto al tema de emisiones en el sector transporte. El inventario se actualizó, de hecho cambió la metodología respecto al inventario anterior, que era del 2006. Entonces estamos usando pues, las directrices del IPCC y los lineamientos nuevos del INEC, en el cual hubo un pequeño cambio en cuanto a los sectores. Al final de cuentas sí fueron los 5 sectores: energía, industria, agropecuario, forestal, que antes era USCUS, residuos, y se incorporó el carbono negro, que el inventario anterior no lo tenía. En este caso, pues básicamente como todos los inventarios se resuelven en cuanto a datos de actividad, o sea, consumos de combustibles y energéticos y los factores de emisión. Aquí la Semarnat fue muy importante en proporcionarnos información, tanto como la CONAFOR y todas las demás dependencias federales, estatales y municipales, para obtener los datos. La que sigue, por favor. Estos son los datos generales, así en grandes rasgos por sector. Básicamente lo que vemos es que el sector mayoritario en cuanto a emisiones evidentemente es el sector energético, que son 12.000 gigagramos de CO2 equivalente. En el inventario identificamos o sea, el CO2 equivalente es la suma de CO2, metano, nitrógeno y clorofluorocarbonados. En este caso casi no hay en el estado. Entonces ese es el equivalente en cuanto a energía. El sector energético no se alcanza a ver, pero se los comento. El sector energético en el inventario es más o menos el 65% del total de las emisiones. Las emisiones totales están como en 18 gigagramos, el 65% es el sector energético. Y aquí a un lado vemos, aquí estamos en general, el agropecuario está en 3.000 toneladas o 3.000 gigagramos. Residuos, carbono negro, es una cantidad tal vez no relevante, no se suma porque no es un GI, es una cantidad que está aparte, pero resulta interesante verlo, y normalmente el carbono negro va asociado al sector energético porque es los compuestos de residuos de combustión o de mala combustión. Sin embargo, en la otra gráfica vemos los 5, escogimos sí, los sectores, las actividades, los subsectores más representativos en cuanto a emisiones, y lo que podemos ver es que el sector transporte es mucho más que el sector energético para el caso de Yucatán, pese a que Yucatán tiene termoeléctricas. Entonces ahí empezamos a notar algunas cuestiones, de hecho cambiaron respecto al inventario, y hicimos también la distinción en cuanto a qué es transporte terrestre y transporte aéreo, transporte marino. Transporte marino no pinta aquí en la gráfica, sin embargo, transporte terrestre es casi el doble que la generación de energía, y transporte aéreo es más o menos lo mismo que la generación de energía. Y eso también tiene importancia a considerar, pues porque Yucatán se perfila como un destino turístico, ¿no? Siempre ha sido una proyección que se tiene en ese sentido. Y en el cuanto al sector transporte, pues es interesante porque no solo crece el transporte público, que si lo ponemos la siguiente, por favor, que aquí están: transporte terrestre, producción de electricidad, aviación, producción de cemento y degradación forestal. Son los 5 que más estamos. Estos 5 fuentes de emisión equivalen al 85% de las emisiones de todo el estado. O sea que si queremos realmente hacer algo sustancial en cuanto a reducción de emisiones, nos tenemos que enfocar en estos 5 sectores para que tengamos una mayor.
Y evidentemente el sector transporte es muy importante, ¿no? La que sigue, por favor. En el análisis del inventario hicimos un análisis de 5 años con los datos que empezamos a tener. Empezamos en el 2019, nos cortó un poquito la pandemia el tema del tiempo para poder terminarlo y por eso lo terminamos hasta el 2021. Sin embargo, podemos ver cómo está la generación. En realidad no hay mucho cambio, o sea, no es que sea un comportamiento tendencial a la baja o a la alta, más o menos está constante. Y el sector energético ha estado más o menos constante. La variación principal está en el agroforestal, en el agropecuario forestal, básicamente por más o menos quemas y cambio de uso de suelo. En unos años pasados se han reducido el número de quemas, afortunadamente, de incendios forestales ocasionados por lo humano. Entonces, tendencialmente no podemos notar un cambio, una variación, ¿no? Sin embargo, sí hemos aumentado. El inventario anterior estaba como en 12, hace 10 años, entonces subimos un 50% de emisiones en 10 años, lo cual es bastante relevante. También influye la calidad y la cantidad de datos con las que se tengan. No quiere decir que realmente subimos, sino que a lo mejor había elementos no cuantificados anteriormente. Entonces eso nos da también un sesgo, ¿no? A la hora de hacer la comparativa. La que sigue, por favor. Y básicamente en tema de sector de energía, aquí sí podemos ver una cuestión tendencial, que es el aumento de las emisiones en el sector transporte y la reducción en las emisiones del sector industria, lo cual es interesante también notarlo porque el sector industrial ha estado aumentando también en el estado, lo cual que significa que están implementando sistemas más eficientes, por lo tanto tienen menos emisiones. Y en el caso del transporte, pues lo interesante está ahí en el dato. O sea, hemos aumentado 36% la flota vehicular y, mayormente este es vehículo público. Y esos son datos al 2014, o sea, digamos que comparativo respecto al 2014 al 2018, en 4 años. Del 2018 a la fecha también hemos aumentado, o sea, todavía está más. O sea, cuando tenemos en plan hacer otra vez pues actualizar nuevamente el inventario, como nos dicta la norma de hacerlo cada 2 años, entonces ya veremos cómo cambia este dato en un futuro. No. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, pues todos sabemos el compromiso que tenemos, tanto como país, como Estado, como planeta en general, para reducir las emisiones y controlarlos a menos de 1.5 grados, de hecho ahí dice 2 grados. Pero todo esto tiene que estar ligado a al desarrollo sustentable. Es innegable que tengamos que seguir creciendo, que tengamos que seguir desarrollando actividades económicas, pero también es innegable que tenemos que hacerlo de cada vez más eficiente. Entonces, la que sigue, por favor. El gobierno del estado, pues es un estado comprometido con el tema del medio ambiente. Cuando se presentó el inventario a principios de febrero de 2022, pues el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió a la alianza Race to Zero para reducir las emisiones a cero en el 2050, lo cual es un reto bastante grande, no es algo menor. Hemos estado analizando también muchas cosas, estamos actualizando ahorita el programa estatal especial de cambio climático en función a esta directriz que nos marca el gobernador. Y pues estamos haciendo también otros estudios y otros análisis para poder determinar qué tan lejos o cerca estamos de esta meta. La que sigue, por favor. Una de esas, bueno, esa es todo el marco normativo que tenemos en temas de cambio climático, que lo vemos principalmente a través de la SDS. No me voy a centrar mucho en este tema, nada más en la parte de arriba, que es el Plan Estatal de Acción, el Plan Estatal de Desarrollo ya contempla temas de cambio climático dentro del eje 4, que es Yucatán Verde y Sustentable, y actualmente se está actualizando la norma, la Agenda 2040, que es como que el plan, como que el PET actualizado a una visión a futuro, en donde estamos trabajando conjuntamente con todas las secretarías involucradas en identificar la intervención que tiene cada uno como secretaría particular, pero desde un punto de vista articulado. Es decir, qué acciones está haciendo X secretaría,
que pueda ser influenciado o incidir con otra secretaría para potenciar esa acción. Todo eso básicamente es lo que quedó plasmado en la Agenda 2040 y pues es lo que nos marca ahorita nuestra directriz. ¿Qué hemos hecho para poder saber hacia dónde tenemos que ir? Bueno, ya conocemos los datos del inventario, que es realmente como tener una fotografía del pasado. No te da a lo que vas, ¿no? Es lo que ya tuviste, pero pues necesitamos hacer como que un poquito más allá. Entonces, lo que empezamos a trabajar también el año pasado son los presupuestos de carbono y las rutas de descarbonización. De hecho, se trabajó con la CEFOET, con la Subsecretaría de Energía, que están aquí presentes, la ruta de descarbonización para el sector eléctrico. Y se tocaron algunos temas de transporte. De hecho, se están haciendo ahorita para transporte, ya más a detalle. Y pues también ya estamos trabajando con las otras rutas para el sector afolio y residuos. Y de aquí se han desarrollado algunas normas, ¿no? De la ruta de descarbonización del sector eléctrico derivó en la publicación de la norma para edificios públicos, pero digamos que tenemos estos, y entre las estrategias del gobierno está movilidad sustentable, que es una estrategia muy importante, que se la lleva a cabo el IMDUT. ¿La que sigue? ¿Qué encontramos a través del desarrollo de las rutas de descarbonización? Bueno, un escenario tendencial, que eso se trabajó con el ICM y con el Centro Mario Molina. Entonces, básicamente lo que necesitamos tener, la línea negra son nuestras emisiones, hacia donde van a ir las tendencias de las emisiones y cómo se estarían distribuyendo a lo largo del tiempo bajo un escenario tendencial tal cual. Pues, ¿qué significa? Que siempre vamos a seguir en aumento y para el 2050 pues estaríamos, pese a lo que estemos haciendo, arriba de las 10 toneladas de emisiones, lo cual esto ya quedó un poquito desactualizado porque se hizo con el primer inventario de gases de efecto invernadero que teníamos. Ya vimos que estamos como un 50% más arriba de lo que marcaban en ese entonces. Entonces, sí es un poquito más complicada la cosa. Ahora estamos actualizando esto también para poder determinar nuestro presupuesto de carbono real. ¿La que sigue? Bueno, este es el presupuesto de carbono, que el presupuesto de carbono básicamente significa que es todo el carbono que puedes emitir al 2050 para no llegar a un cierto grado, una cierta meta. Entonces, si queremos reducir las emisiones o la temperatura a 1.5 grados, no tendríamos que pasarnos de esta totalidad de carbono emitido. Y dato curioso, que sí, con las tendencias que se plantearon, con las actividades que se plantearon, nuestro cero emisiones estaría en el 2060. Entonces vamos 10 años tarde para el gobernador, ¿no? Para las instrucciones que ya nos dio. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que apretar el acelerador. No quiere decir que sean malas las estrategias, sino que son insuficientes para llegar a la meta. Entonces, de ahí, esta es nuestra primera llamada, de que con lo que hemos estado identificando no alcanza. La que sigue. ¿Y qué hemos estado analizando? En las siguientes láminas vamos a presentar algunas acciones que se identificaron durante el desarrollo de las rutas de descarbonización. Pero ahorita que estamos actualizando el PEAC, el Programa Especial de Acción contra el Cambio Climático, digamos que identificamos algunas acciones que son directamente relacionadas con gobierno estatal, gobierno federal, gobierno municipal, que se pueden ser más o menos implementadas en función de nuestras atribuciones. Y eso es lo que está en la tablita de ahí abajo. En el tema de transporte, básicamente tenemos 119, el potencial de mitigación al 2030 es de 119,000 toneladas, un general. Lo que está presentado en la gráfica son los datos de las emisiones en una proyección de incremento según el nuevo inventario y cómo estarían reducidas o emitidas. Esta sería, digamos que la suma de las deducciones o reducciones de emisiones que podemos más o menos cuantificar, porque al final de cuentas lo que comentaron en cuanto sí, podemos crecer los reservorios de carbono, pero también estamos limitados territorialmente a un crecimiento, no podemos generar más reservorios de carbono, pues estamos limitados a un tema territorial. Entonces, esto sí aumenta, pero aumenta poco, no es tan sustancial, al menos para el estado de Yucatán.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de reducción más o menos de 15.000 toneladas, que suena mucho, pero en realidad eso es porque aquí no está todo lo que se está planteando. Aquí nosotros ya descontamos lo que podemos hacer en nuestro marco de atribución. Todo lo demás es mucho que se puede hacer a nivel sectorial, tanto por las empresas o a nivel, por ejemplo, territorialmente, que ya se plantearon acá algunas alternativas, ¿no? ¿Qué pasaría si sustituimos? O no más, ¿qué pasaría es si sustituimos X sistema de transporte por otro, ¿cuánto va a reducir? Están plasmados, por ejemplo, por así decirlo, en las estrategias, mas no están cuantificadas ahorita en este gráfico. Okay. La que sigue. Básicamente, en la ruta de descarbonización que planteamos para el sector transporte, se identificó un potencial de reducción de emisiones de 8.000 gigagramos. Que sí, que se nos faltaban 15, ya son 8, si se implementan todas estas estrategias, ya son 8, nos faltan 7. Y eso sin considerar los otros sectores, que son los sectores de energía, residuos, entonces todo eso va abonando. Pero en este estudio se identificaron 43 acciones, 32 son las que están en la tablita, y los que tienen una flechita que tal vez no alcanzan a ver, son las que están relacionadas directamente con movilidad. Todas las demás están con el tema de energía de alguna otra forma, ¿no? Confort térmico, energía, sustitución de termoeléctrica, consumos de combustibles, etc. Y básicamente estas medidas representan el 23% del total de emisiones que se puede reducir. ¿No? La que sigue se va a ver más claro. Aquí está una tabla general de las acciones que se pueden hacer ahora sí netamente en sector de movilidad en transporte, y así a grandes rasgos, ¿no? Renovación de flotas existentes, sustitución de vehículos a vehículos híbridos, a vehículos eléctricos, y lo que se planteó acá eran metas un tanto conservadoras de cambio de sustitución al 20% al 2030, al 50% al 2040, o sea, no están al 100% como pudiera ser el caso, ¿no? Entonces, estos son los planteamientos que se tomaron, a final de cuentas son como a nivel de escenarios, tendencias que pudieran darnos orientación a cómo tendríamos que estar trabajando. Y la que sigue, y una que es esta es la última lámina, y una que consideramos justo por el tema que está estudiando la universidad en ese sentido de vehículos pequeños eléctricos, resulta muy interesante, que resultó como una de las potencialmente más atractivas, principalmente por el costo de inversión, que es relativamente bajo en un vehículo de este tamaño versus un vehículo de mayores características o un vehículo particular, porque sabemos que los vehículos eléctricos particulares son aproximadamente un 50 o un 60% más caros que un vehículo equivalente, ¿no? Entonces, el mismo precio no permite una penetración masiva de esa tecnología. Todavía estamos lejos, pero para vehículos pequeños el costo ya no es tan significativo o ya no es tan disparado. Entonces se pueden implementar, justo como lo que mencionaban, como servicios de transporte de última milla o servicios de transporte de pocas distancias. Sin embargo, hay aquí estos son, digamos, pusimos las consideraciones valga la redundancia, que se consideraron para poder considerar este tema, o sea, contemplar la movilidad de pequeña escala como una alternativa, y se hicieron unas comparativas en cuanto al costo, rendimiento, distancias de traslado, qué tan factible es implementar un esquema de estos, y básicamente lo que determinamos es que sí es muy factible implementar esto. Está dentro de las 10 o 12 líneas de acción principales en temas de movilidad sustentable, el uso de una motocicleta eléctrica como tal, entre otras, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que venimos a presentarles hoy por parte de lo que hemos estado trabajando en la SDS, y pues atento a sus preguntas y comentarios.
Gracias, buenas tardes, Luis Sauma. Un poco con lo que nos platica, ingeniero. En alguna exposición anterior tuvimos oportunidad de conocer respecto de alguna incorporación en la ley de ingresos del Estado de Yucatán, específicamente con respecto a un impuesto por generación de CO2. Y en aquella exposición se mencionaba algo respecto de la vinculación de la captación de ese ingreso para dirigirlo específicamente a temas de movilidad. Entonces, no sé si nos pudieras compartir alguna información sobre el particular. Gracias. Muchas gracias. Y en ese sentido, el impuesto que menciona es un impuesto que es para fuentes fijas. O sea, no es un impuesto para movilidad. Eso nada más como para primera nota. No es un impuesto que se hizo para las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes fijas. Sin embargo, como el impuesto tiene un objetivo extrafiscal, no es el objetivo la recaudación en sí, se etiquetó todo el recurso que se capte por ese impuesto se va a dirigir hacia acciones en beneficio del medio ambiente. Una de esas y la principal en la que se está trabajando ahorita primeramente es fomento a movilidad sustentable. Entonces, hacia allá es donde se está dirigiendo este recurso, que, pues, dicho sea de paso, apenas empezó a fungir con sus primeras recaudaciones en el mes de julio. Entonces, digamos que todavía estamos caminando con ese proceso, ¿no? Y el objetivo de este impuesto es hacer que las empresas transiten hacia una mejora tecnológica, una cuestión, para que reduzcan sus emisiones y paguen menos impuesto. Entonces, sí se percibe como un ingreso, pero pequeño, y va a estar destinado ahorita principalmente a temas de movilidad. Posiblemente en un futuro se destine a otras actividades. Son como 3 preguntas en una. Perdón. ¿Qué actividades, no me quedó claro qué actividades van a realizar para llegar a la neutralidad carbono al 2060? Esa es la primera. La segunda, 15,000 toneladas me parece muy poquito. ¿No habrás querido decir 15 millones de toneladas en cuanto a la reducción? Porque 15,000 es nada. Ok. Y la última pregunta, sí, son en millones de toneladas, entonces. Y la última pregunta es, justo hablando del impuesto con el que cuentan en Yucatán, ¿qué van a hacer ahí con la doble regulación? Porque muchas de las empresas a las que están ustedes, de fuentes fijas, a las que están ustedes, ¿cuál es la palabra?, cobrando este impuesto, son participantes del sistema de comercio de emisiones. Y ellos, al participar del sistema de comercio de emisiones, de alguna manera, también tienen que hacer acciones de reducción de emisiones que les cuestan. Entonces, estarían pagando doble por la misma acción. ¿Cómo consideran ustedes este impuesto que están cobrando para fuentes fijas? Sí, gracias primeramente por la aclaración respecto a los volúmenes. Sí, son 15,000 toneladas, o sea, 15 millones. Respecto a su otra pregunta de las emisiones, sí se contempló, de hecho se estuvo la duda sobre si existía o no una doble regulación. En realidad aquí en el estado creo que son solo 2 o 3 empresas las que están bajo ese supuesto. Pues pasó la revisión jurídica, nos dictaminaron que no existía doble regulación porque son 2 objetivos distintos los que se persigue, una por el tema del mercado regulado y la otra por el tema del impuesto. Sin embargo, posterior a la publicación de la ley de ingresos, que es una ley de AFI realmente, no es una ley técnica por parte de la Secretaría, se emitió un decreto, de hecho se emitieron 2 decretos para permitirle a las empresas contar con deducciones en el tema del pago del impuesto y de esa forma no verse tan castigadas en ese sentido en lo económico, sabiendo que muchas de sus inversiones van tendientes al objetivo que pretende el impuesto, que era reducir sus emisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido se tomaron en consideración y se publicaron esos decretos para permitir a las empresas reducir el pago y que entonces ese dinero lo inviertan en mejoras, ¿no?
Bueno, pues ahorita en temas por marco de nosotros como atribuciones nos compete más como que el fomento y la regulación que realmente algo puntual. El IMDUT está trabajando con el YETRAM, que es con el transporte eléctrico que se está trabajando aquí en el estado de Yucatán. Nosotros somos partícipes, pero desde el punto de vista ambiental, y está también la Subsecretaría de Energía para parte de la cuestión energética, obviamente. Pues se han hecho cambios, ¿no? Pues el reciente, ya tal vez ya no tan reciente, el sistema vaivén, que es el transporte del periférico, pues se ha sustituido también o complementado rutas de transporte y ha permitido mejores tiempos de traslado, lo cual al final de cuentas también se reduce en temas de emisiones. Son cosas que, digamos, en monitoreo puntual no hay, entonces habría que ver a la hora de actualizar información como pudiera ser un inventario, eh, obtener la información sobre qué tanto es lo que se pudiera estar mejorando al respecto. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando, tanto en las rutas de descarbonización como en el posible PEAC, son justo esas acciones que permitirían una descarbonización, pero a nivel de metas, por ejemplo, sustitución del 20% de flota vehicular pública a sistemas híbridos o eléctricos, y eso ya está cuantificado cuánto reducirían. Y quién sería el actor que lo debería fomentar, ya sea el IMDUT, el IMPLAN, los municipios, etcétera. A ese grado de estratégico, de documento estratégico, es lo que estamos trabajando como Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muy interesante todo el planteamiento que hacen. Es reconfortante saber que están trabajando en ese sentido. Lo que sí quisiera preguntarte, desde el nivel estatal, los municipios a final de cuentas son los que ordenan el territorio, ¿no? Pero un poquito ligado a la presentación que veíamos en la mañana de también reducir las distancias que tienen que recorrer las personas, ¿no? Sí es buenísimo la sustitución de flota vehicular, tener mejores autobuses, tener mejores vehículos, regular las emisiones, etcétera, pero también el reducir esas distancias. De parte del gobierno del estado han estado trabajando con municipios para buscar un reordenamiento territorial más cercano, o sea, tendiendo a evitar la expansión de la ciudad, ¿no? O sea, como mencionas ahorita, la flota vehicular ha aumentado brutalmente y probablemente tiene una relación directa con la extensión y con la expansión de la ciudad. Entonces, no sé si se ha trabajado o en las estrategias, líneas estratégicas que por ahí veíamos eran muchísimas, no sé si hay algunas que tengan que ver con este vínculo con el municipio y con los municipios para el ordenamiento. Sí, en principio te diría que sí. Eso no es algo que veamos directamente nosotros como la Secretaría, lo ve el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, el IMDUT. De hecho, se está trabajando ahorita en un proceso estatal de desarrollo urbano. Se han tenido mesas de trabajo, ellos lo están haciendo. De hecho, en una semana, 2 semanas va a haber más mesas de trabajo de este tema y se va a trabajar todo esto, o sea, se está aterrizando. En términos normativos, sí estamos trabajando mucho. De hecho, se están actualizando varias leyes que tienen que ver con incidencia territorial, como la ley de asentamientos humanos, la ley de condominios, la ley de fraccionamientos, la ley de desarrollos inmobiliarios. Todas esas leyes y otras que nos hacían falta se están actualizando ahorita. De hecho, es un paquete normativo bastante ambicioso, se van a actualizar 6 leyes próximamente. Entonces, esto y se tocan en muchos temas esta parte de movilidad, que sabemos muy bien por parte del WRI, incluso toda esta cuestión de los cambios, de que es una de las líneas estratégicas o es una de las líneas para reducir emisiones, ¿no? Todo el tema de lo que ya comentaron al principio, ¿no? El traslado, distancias, transformar. Hay una cuestión también en Mérida que se está buscando la verticalización, lo cual también influye, y no solo en la implementación de aumento de densidad urbana, pero también aumento de cómo les das una salida vehicular o de transporte alrededor de, ¿no? Entonces, ahí están identificadas esas cuestiones dentro del paquete normativo, pero es algo que el IMDUT está trabajando y podría darte más información al respecto.
Oye, una consulta, y en términos de la verificación vehicular, un poco en el mismo sentido de lo que comentó la ingeniera Diana, pues sabemos que la flota que hoy en día tiene el Estado, pues posiblemente el plazo de transición sea largo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en términos de la verificación vehicular, ¿qué han visto, ¿no? En términos de comportamiento, que haya aumentado el número de vehículos que son verificados, un poquito esa actualización. Pues verificación vehicular no ha cambiado mucho en los últimos 15 años. La realidad es que es un tema en pendiente, o sea, realmente, o sea, que ser sinceros, o sea, no ha cambiado. Tenemos un centro de verificación desde hace 15 años. Lo que te puedo decir es que lo vamos a actualizar el próximo año, pero va a seguir siendo un centro de verificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener ya equipos mejores, pero no es suficiente para todo el parque vehicular. Se va a enfocar principalmente a temas de transporte de carga, o sea, transporte privado. Se va a seguir manteniendo el transporte vehicular particular como voluntario, pero el obligado va a ser el S, ¿no? Actualmente está cerrado el centro por actualización y por temas de pandemia, no se ha abierto, y pues estamos en ese proceso de actualización del centro, ¿no? De adquisición de nuevos equipos para implementar conforme a la norma. Es un centro desactualizado, los equipos son de hace 15 años, entonces no se había podido actualizar hasta ahorita, entonces, pero nos vamos a enfocar en esos, ¿no? Que son los que también consideramos que tienen una flota pues un poquito más antigua tal vez, y sea necesario saber cómo están en cuanto a sus emisiones, en cuanto a su fecha de producción, justo para irlo alineando a estas políticas de sustitución de transportes, ¿no? Gracias. Nada más comentarte que en cuanto a transporte de carga tenemos un vacío a nivel nacional para placas de vehículos eléctricos. Como son nuevos, no sabemos qué hacer en el país. Entonces, cuando los vehículos eléctricos que ya están en circulación, ahí tienen un problemón, porque no existe el emplacamiento para vehículos eléctricos, ni siquiera estatal. Entonces, esa es un área de oportunidad en la que tenemos que trabajar. El otro tema importante es que para vehículos de carga, en el caso de la verificación, me quedé pensando en lo que decías, hemos encontrado que muchas veces estos hombres camión que traen vehículos de carga usan el mismo chasis y lo que cambian es el motor. Entonces, no necesariamente porque veas un vehículo de carga viejo, significa que está muy, muy viejo. A lo mejor está muy viejo el chasis, pero no el motor. Entonces, es algo que seguramente van a encontrar ahora que hagan verificaciones a vehículos de carga. Y es algo que hemos visto en todo el país, ¿no? Es algo que sucede. Gracias, lo tomaremos en cuenta. Les abriremos el capó para ver si está nuevo su motor. Gracias. Pues muchísimas gracias al el director de Planeación y Cambio Climático de la SDS del Gobierno del Estado de Yucatán.